buenos días a todos. Quiero en principio agradecer al comité organizador de la Organización para la Excelencia de la Salud por la invitación para compartir con ustedes algunas de las experiencias en lo que a mi juicio es un factor clave en la sostenibilidad y la competitividad de una organización en salud como la nuestra. Creados hace 43 años, la Fundación Cardioinfantil, para quienes no nos conocen, es una organización sin ánimo de lucro cuya misión fundamental es salvar la vida de los niños enfermos del corazón que no tienen recursos para acceder a la tecnología necesaria para tal fin. Somos un equipo de personas en una sede única, con más de 14 sedes virtuales a través del programa Regale una Vida, y un equipo de más de 2.500 personas nos acompañan en este propósito común. Antes de entrar en la presentación, es absolutamente necesario dar el agradecimiento público a nuestro director ejecutivo por la permanente guía y soporte a esta iniciativa de evaluación de desempeño médico y generar un reconocimiento especial al equipo de personas que han permitido desarrollar el proyecto de evaluación de desempeño médico basado en competencias en la Fundación Cardioinfantil. Muy claramente nuestra jefe de desarrollo organizacional Miriam Suárez, la doctora Natalie Herrera en la oficina de credenciales médicas, mi asistente en la dirección médica Sandra Velasco y nuestro administrador del sistema de información que está aquí en la sala, Huguito, como le decimos de cariño en el hospital. Y por supuesto, detrás de este equipo que lidera el proyecto está todo un equipo de personas de aseguramiento de la calidad y de gestión clínica y de mejoramiento continuo que impulsan claramente las métricas necesarias para llevar a cabo un modelo basado en competencias. Tres cosas fundamentales para comunicarles el día de hoy a ustedes. La primera es entender el contexto o el marco de desarrollo del modelo basado en competencias para el área médica en la Fundación Cardioinfantil. La segunda, mirar a profundidad algunos detalles de cuál ha sido la evolución de este modelo basado en competencias. Y quizás el mensaje más importante es, centrados hoy en el 2016, cómo estamos viendo la perspectiva de desarrollo futuro para una puesta en común en nuestro hospital. Y para eso entonces me he propuesto comunicarles a ustedes a través de una cronología que espero sea sencilla y práctica lo que hemos venido impulsando desde este proyecto. Vamos a mirar entonces, entrando en materia, cuáles son los fundamentos del modelo. Y cuando hablamos de los fundamentos del modelo me voy a detener en 6 aspectos importantes que le dan el marco y la solidez a la evaluación de desempeño médico de la Fundación Cardioinfantil. Aspirar a ser una organización de clase mundial, como está claramente definido en nuestra ruta estratégica del 2020, puede tener muchísimas direcciones, como pueden ustedes observar en la diapositiva. Una dimensión de aprendizaje, una dimensión de educación, una dimensión de relación fuerte con la comunidad. Pero independientemente de cuál sea la directriz o el enfoque que tomemos para ser una organización de clase mundial, la base para llegar a cualquiera de esas métricas claramente definidas está definida históricamente y es un proceso de aprendizaje y de referenciación permanente en muchas otras organizaciones, que es la calidad y la seguridad de los servicios. Si no tenemos una base sólida de calidad y seguridad en los servicios, es imposible pensar aspirar a ser una organización de clase mundial. El segundo punto tiene que ver con el reto de simplificar las cosas. Y cuando uno se mete en este camino casi que esquizofrénico de la calidad y la seguridad de los pacientes, se encuentra con muchísimos modelos, muchísimos estándares, muchísimas aproximaciones importantes y valiosas que generan confusión en los equipos de trabajo, y en especial en los médicos.
porque entonces cuando hablamos de acreditación nacional, todo el mundo se pone el sombrero de acreditación nacional. Cuando hablamos de acreditación de Joint Commission, todo el mundo piensa en estándares de acreditación de Joint Commission. Cuando hablamos de buenas prácticas de investigación, todo el mundo empieza a mirar buenas prácticas clínicas en investigación. Y no hay un factor articulador común para que sea sencillo este aprendizaje. Y se siguen sumando nuevas aproximaciones. Está la designación de nuestras enfermeras como punto brillante de apropiación efectiva de medicina basada, de guías de enfermería basadas en la evidencia. Está la recién constituida y designación de hospital universitario que logramos consolidar este año. Y todo esto empieza a generar un factor de confusión en donde la triple meta está claramente definida en el modelo de calidad de nuestra institución. Mejores resultados clínicos, una mejor experiencia del paciente y el mejor costo posible. Todo para intentar en lo posible no tener eventos centinelas y generar una visibilidad clara. Entonces, bajo esa definición, nos propusimos desde el año 2013, ya terminando la consolidación de acreditación de estándares de Joint Commission, plantear un modelo de gestión de calidad que es calidad transformacional, que no tiene nada de diferente y es buscar que las personas fortalezcan sus competencias. Y cuando hablamos del término competencia tenemos que ser simples en la definición. Hay muchísimas definiciones de competencias, pero quizás la que más me gusta utilizar para los equipos de trabajo es la capacidad para desarrollar algo. ¿Sí? Y cuando uno tiene la competencia, entonces, y tiene claro el camino, los equipos y en especial los médicos sí que saben desarrollar con su conocimiento esos propósitos que hemos definido. Y ese modelo de calidad transformacional está, por supuesto, centrado en el paciente y su familia. Tiene el equipo de aseguramiento de calidad, de gestión clínica, de mejoramiento continuo, de gerencia de la información y experiencia del paciente, articulados y trabajando uno a otro, centrados en dos propósitos macro: responsabilidad social y excelencia operacional. Y ese símbolo que ven ustedes ahí es el resultado de un estudio, de una confrontación positiva cualitativa en donde le dijimos a los equipos de trabajo, hicimos grupos focales y expusimos el concepto de calidad transformacional para decirles cómo se imaginan o cómo entienden ustedes la calidad transformacional. Y a hoy, a pesar de que llevamos 2 años largos trabajando de el concepto de calidad transformacional, hay algunas personas que en la organización todavía se preguntan ¿qué es eso de calidad transformacional? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Porque el concepto de aglutinar todos esos estándares es un concepto exigente pero necesario. Y al final, si el propósito es que nosotros como responsabilidad ética, social y moral nos convertamos a finales de esta década, en el 2020, en una organización de talla mundial como lo hemos definido en el marco estratégico de la organización, la excelencia amerita entonces una cultura de responsabilidad. Y es algo que cuesta trabajo decirlo y es la brecha clarísima de lo que enseñamos en la educación y la profesionalización de los nuevos médicos que llegan a trabajar en el hospital. Y aprenden muchas cosas, tienen muchas habilidades y conocimientos, pero el tema de rendir cuentas no es un tema que ocupe la agenda importante de los procesos educativos en la universidad y es algo que debería llamar la atención de los responsables de los modelos educativos o de los nuevos modelos educativos. Simple y poderoso. Y siempre me gusta mostrarle a los equipos de trabajo estas 3 cosas que definen claramente lo que vamos a hacer en los siguientes años. 1, trabajar para que los equipos estén muy organizados, que suena fácil decirlo, pero es un reto enorme, pero es quizás el componente más olvidado, la organización y el entendimiento de los equipos de trabajo. Y cuando uno mira mejores prácticas en otras organizaciones fuera de la salud y dentro de la salud, se encuentra con
la triste realidad de que cualquiera que sea la organización de salud o no de salud, el 85% de las personas, medido, algunas veces un poco más, algunas veces un poco menos, no entienden lo que es la estrategia de la organización. Y quisiera, siempre que doy este tipo de conferencia, quisiera hacer un alto y preguntarles, genuinamente, y solo tienen que levantar la mano, ¿cuántos de ustedes entienden hoy la estrategia de la organización a la cual trabajan? Levanten la mano. Eso da más o menos un 35%. Ahora la segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que entienden en sus equipos de trabajo la estrategia que ustedes en sus posiciones de liderazgo están promoviendo? ¿Sí? Entonces miren que el porcentaje baja. Y entonces si la respuesta sistemáticamente es esa, ¿cierto? Y nos gastamos una cantidad de tiempo diseñando estrategias, ¿por qué no lo logramos? Entonces vamos a mirar un poco por qué. Estamos organizando esos equipos de trabajo, mirando Lean Healthcare como un componente importante de sostenibilidad y excelencia operacional, como se los mencioné. Y hay un trabajo, un equipo impresionante de personas entrenándose en Lean Healthcare para hacer sostenible el desarrollo de todas estas iniciativas. Y, por supuesto, todo el componente del sistema de información. Y lo que ustedes ven en gris aquí es el contenido del sistema y el sistema analítico que está en gris, porque siempre que los sistemas informáticos salen a colación, todo el mundo dice no podemos medir porque no tenemos un buen sistema informático, hasta que no tengamos un buen sistema informático es imposible de lograr, es que el sistema de información falla, es que no tenemos bien definidos los indicadores. Entonces, eso es un sofisma de distracción que vamos a tratar de aclarar más adelante. Y el último punto de este bloque, ya para terminar la primera sección, es la dificultad enorme que enfrenta cualquier organización, y los hospitales no son diferentes, no se comportan diferentes en la medición del capital que tienen. Y es claro, es fácil medir los recursos financieros, los recursos físicos, el buen nombre, la forma en cómo trabajan, pero la medición del capital humano sigue siendo un intangible, sigue siendo soft, como dicen los gerentes de recursos humanos. Y lo soft lo tendemos a ponerlo como que es ligero y que no es importante. Y esa capacidad probablemente en el área médica podamos aproximarnos de una manera contundente al nivel de educación de los doctores, al conocimiento que han tenido de la experiencia, pero cuando hablamos de la capacidad de los equipos médicos en desarrollar algo, competencias, o cuando hablamos de esas habilidades de razonamiento, de hábitos de trabajo y motivación, y cómo se comportan en comunidad, esas métricas empiezan a ser más difíciles de consolidar y de generar un propósito común. Dicho este marco grande de lo que es la calidad de nuestro hospital, pasemos entonces a ver la evolución y desarrollo del modelo. Y para eso, entonces, nos dimos a la tarea de aprender de los mejores. Y nos fuimos a referenciar, y cada vez que hacíamos alguna referenciación, ya sea por alguna u otra razón, tuvimos la oportunidad de conversar con los directores médicos y con los líderes clínicos de diferentes hospitales. Ahí están los más importantes y representativos, en donde el factor común de muchos diálogos, y probablemente sea el imperativo que está necesitando nuestro hospital y la serie de hospitales que ustedes representan, es la transparencia. Y es una palabra difícil de digerir, porque cuando hablamos de transparencia, hablamos de mostrar resultados. Y cuando hablamos de mostrar resultados, significa que debemos rendir cuentas por la calidad de esos resultados. No podemos sacar esos resultados a la ligereza y decir, somos buenos porque hacemos esto, sino porque nuestras fuentes de información son confiables, ¿cierto? Y las bases de datos que las soportan están auditadas. Y es un trabajo enorme que requiere un esfuerzo descomunal, pero no imposible de lograr.
Y entonces nace el concepto del modelo de incorporación, seguimiento y evaluación del desempeño médico. ¿Frente a qué? A una necesidad muy clara, y es básicamente consolidar una práctica integrada, verdaderamente integrada, que nos guíe a ese propósito de ser un hospital de clase mundial. Y aquí entonces es donde viene la conexión natural con el modelo que les presentaba hace unos minutos, y es: vamos a generar el enfoque de evaluación de desempeño. Por supuesto, vamos a mirar qué tan bien investigan los doctores, qué tanto aprenden y enseñan en un hospital que es universitario. Vamos a seguir cuidando las relaciones con la comunidad y vamos a mirar en qué vamos a ser especialistas en infraestructura y tecnología. Pero el punto más importante del modelo de evaluación de desempeño en nuestro hospital está centrado en que los doctores, con sus equipos de trabajo, desarrollen esa competencia de trabajo integrado y esos silos departamentales se rompan completamente. Y por supuesto, se fortalezca y se desarrolle la cultura de trabajo en equipo. Y esta es una aproximación bastante sencilla de lo que hemos hecho en estos años. Y es, claro, antes del 2012 medíamos y seguimos midiendo frenéticamente muchas cosas. Y cada vez que decimos esto, se viene a mi mente los 1.680 indicadores de calidad que maneja el hospital. ¿Sí? ¿Y los necesitamos todos? Claramente no los necesitamos todos. ¿Son necesarios? Probablemente no. Entonces necesitamos dar enfoque. Y ese enfoque fue lo que hicimos desde el modelo de evaluación de desempeño. Teníamos muchas mediciones y entre el 2013 y el 2014 nos sentamos con el área de gestión humana y el área de la dirección médica a construir el modelo de evaluación de desempeño que ustedes van a ver a continuación. Y bajo ese propósito, un propósito complementario que fue surgiendo con el desarrollo del modelo, tenía que ver con, por supuesto, mirar las habilidades y qué tan bueno eran nuestros médicos y en qué nivel o en qué ranking estaban y cómo podíamos posicionarlos, orientarlos de una mejor manera. Darle herramientas claras a los líderes de esos equipos médicos para gestionar sus equipos, que claramente es una competencia que hay que desarrollar y seguir perfeccionando en el área médica. Y por supuesto, generar un aporte genuino a el modelo de evaluación de desempeño y a todos estos propósitos desde el Ministerio de Salud de la Ley de Talento Humano y la Evaluación de Competencia, para ver si algún día antes de que nuestro ciclo biológico termine, podemos tener médicos recertificados en el país como merecen nuestros pacientes. Y una de las primeras victorias que hicimos con la aglutinación de todos estos conceptos fue ir más allá de la credencialización. Y cuando hablamos de credencialización, claro, entonces está el tema de prerrogativas y privilegios, que son conceptos difíciles de digerir por sus palabras complejas, pero básicamente aquí es cuáles son los títulos que tiene el doctor y eso, bajo esos títulos la posición otorgada a qué le permite hacer y no hacer en el hospital. Y sobre todo es muy importante en un hospital de alta complejidad en donde las competencias y las habilidades se cruzan entre equipos de trabajo. Pero quisimos ir más allá. Introdujimos entonces una entrevista estructurada de ingreso, porque el 14% de nuestros doctores, ya sea por crecimiento natural del hospital o porque se van del hospital a desarrollar proyectos laborales o académicos, están siempre llegando a las puertas del hospital. Y esta entrevista, que la adaptamos y la adoptamos con el equipo de gestión humana, nos permite cuantificar de una manera mucho más exacta cuál es el grado de adaptabilidad, si me permiten generar una herramienta predictiva para decir qué tan alineado está el doctor cuando llega a esa exigencia organizacional Fundación Cardioinfantil. Y cuando le decimos a el comité de credenciales que tenemos un doctor 4.8 o 4.9, no significa que sea un doctor que le fue muy bien en la universidad, sino que es un doctor que tiene los conceptos muy claros de gestión clínica y responsabilidad y rendición de cuentas. Y cuando le decimos al comité de credenciales que tiene un doctor 3.9 o 4, no significa que el doctor es mediocre o que no hace bien su trabajo o no trata bien los pacientes. Significa que el equipo de gestión humana y la dirección médica y el líder clínico tiene que desarrollar un trabajo específico para adaptarlo a la cultura del hospital. Y es algo que miramos de una manera, antes de desarrollar el modelo, muy superflua, muy superficial. Simplemente llegó el doctor,
viene de una buena universidad, sabe tanto que debe ser bueno. Y lo lanzábamos a trabajar con los pacientes. Y no sabíamos exactamente cómo lo estaba haciendo. Anécdotas importantes de esto. En principio yo hacía las entrevistas. Después nuestra médica de credenciales fue entrenada y lo hace incluso mejor que yo. Lo hace muy bien. Y cuando tenemos algún doctor muy importante que ha tenido un entrenamiento internacional, lo hacemos en conjunto. Primera resistencia, año 2013. ¿Está usted loco? ¿Cómo se le ocurre que un doctor con esos títulos va a aceptar esa entrevista? Primera respuesta, los doctores la aceptaron a conformidad. Y recuerdo la última entrevista que tuve la oportunidad de participar de un doctor que había tenido su entrenamiento en 3 centros muy importantes a nivel mundial, colombiano que volvió a nuestro país. Una persona brillante, realmente. Y lo último que dijo cuando les preguntamos, doctor, ¿usted tiene algún comentario acerca de la entrevista? Dijo, es la primera vez en mi vida que me hacen una entrevista de esta manera y se lo agradezco. Entonces, algo bueno debe estar pasando. Y es que si tenemos la valentía y el coraje de confrontar a las personas que ingresan a la organización y decirles cuáles son las reglas de juego y a qué se van a enfrentar, ¿sí? Las personas no solamente lo van a cuestionar, porque lo cuestionan 3 meses adelante. La entrevista es solamente el abrebocas para decir, tenemos una promesa de valor cuando usted llega a esta organización. Y nuestra promesa de valor a los 3 meses es que usted, de una manera autónoma e independiente, en una herramienta web, ¿sí?, nos conteste que también lo hicimos. Y en estos 3 meses valoramos inducción, valoramos entendimiento de guías de práctica clínica, entendimiento de procesos principales. Y valoramos cosas tan sencillas y superfluas. Le dieron una bata limpia, doctor, le dieron su carnet, se siente a gusto. El líder del hospital lo recorrió todos los servicios y lo presentó como el líder o como en la posición que está. Que son cosas que nos parecen naturales. Es un doctor, tiene bata blanca, todo el mundo aprenderá a conocerlo. Pero son cosas muy importantes en la dimensión de la apropiación. Rápidamente, entonces, este es cómo tímidamente empezamos, porque hay que tener coraje para evaluar doctores, créanme. Mucho coraje. Pero siempre que me levantaba con esta idea, recordaba una frase, y es que siempre viene a mi memoria cuando se generan procesos de innovación, y es, igual te van a criticar, hazlo. Entonces, te van a criticar porque lo estás haciendo o porque no lo has hecho. Entonces, hay que tener coraje para hacer esto. Y coraje para decir, ok, vamos a hacer una evaluación cualitativa de desempeño, vamos a tener satisfacción de pacientes, vamos a mirar congresos y publicaciones. Un modelo muy tímido inicialmente, pero lo que estábamos buscando es simplemente de una manera muy suave enfrentar a los doctores a la realidad que tenían que empezar a rendir cuentas al hospital, a la comunidad, a los pacientes. Después lo que hicimos fue ampliamos la evaluación de competencias, diferenciamos un poco más congresos y publicaciones y fuimos un poco más claros en el instrumento de evaluación de competencias. Y lo que estamos corriendo en la evaluación del 2015, que esperamos terminar pronto, es darle todo esto a una fuerza mucho más concentrada del 40%, que corresponde a esto que ustedes ven en la gráfica, y empezar a incluir los indicadores de resultados, de desempeño clínico. ¿Qué tan bien hace el doctor? Y vamos a entender más a fondo la siguiente. Y esto es realmente el corazón del modelo, porque es realmente la vocación. Para eso somos doctores. Nosotros trabajamos es por los resultados clínicos, ¿sí? Lo que pasa es que no nos han enseñado a conectarnos con la estrategia de la organización. No nos han mostrado el camino. En una palabra clara que lo repiten y lo repiten y lo repiten todas las teorías y todas las prácticas. Enfoque. Si usted me dice qué quiere que es lo que yo haga, si quiere que baile tango, aprendo a bailar tango, pero no me diga
que bailo mal si ni siquiera me ha dicho qué es lo que quiere que baile? Entonces, es muy importante este enfoque. Y esta es una línea de tiempo, y aquí solamente voy a detenerme en el concepto de tecnología, ¿cierto? Arrancamos con algo que era quijotesco, ¿cierto? Y cogimos una base de datos de una compañía global que era Meditrack. Algunos de ustedes la recuerdan, ya no está, es un software de gestión documental, y nos dimos a la tarea de desarrollar una base de conocimientos estructuradas para tener prerrogativas, privilegios y competencias. No era un software para eso, pero claramente tenía una habilidad de tener un motor analítico poderosísimo, y tuvimos un equipo de ingenieros enormes que fue abierto al cambio y nos permitieron usar su base de datos. Después nos encontramos aquí en la triste realidad que la compañía fue vendida y concentró su atención en el mercado de Estados Unidos, y entonces nos quedamos en el limbo porque teníamos una compañía en la nube que no tenía representación en Colombia. Yo le decía a David, que es un brasilero que nos hacía el enlace: yo creo que usted es el único cliente en Colombia que le ruega que no se disuelva el contrato, porque teníamos 25,000 documentos e información que gestionábamos permanentemente y no teníamos un aplicativo para llevarlo hacia adelante. Y era un reto enorme. Y entonces, con eso, apareció buscando, y cada vez que yo iba a un congreso le preguntaba a alguien: oye, ¿usted conoce un aplicativo que sirva para medir desempeño de doctores? No, lo estamos trabajando, tal vez sí. Advisory Board tenía uno, le preguntamos a Crimson, que es una compañía fantástica en Estados Unidos que hace esto muy bien con los doctores en muchos hospitales, pero no estaban interesados en traer el modelo a Colombia. Tenían su mercado natural y es una herramienta que está en inglés, entonces teníamos el tema de la barrera del lenguaje. Y nos encontramos entonces en esa pregúntele y pregúntele y pregúntele con la solución de Oracle, que no tiene nada que ver en salud. La experiencia de esta solución probablemente es muy poca en el sector salud. Pero cuando nos dijeron, bueno, acabamos de implementarlo en EPM, 6,000 colaboradores, wow. Acabamos de implementarlo en Davivienda, ok, Grupo Bolívar, ¿sí? Muy bien, entonces suena bien. No tengo acciones en Oracle, quiero decirlo, ¿cierto? Claramente, ni represento ningún interés de la compañía, pero creo que lo más importante, y este es el mensaje que quiero darles, o uno de los mensajes: no se obsesionen con la tecnología. Llevo 16 años soñando con mejores herramientas tecnológicas e informáticas para mi hospital. Ha sido mi obsesión. Pero cuando usted organiza la gente y los procesos, la tecnología llega, porque la tecnología siempre está ahí, ¿sí? Entonces es mejor empezar por lo fundamental, las personas y los procesos, porque si usted tiene la tecnología pero las personas no la entienden y no tienen los procesos alineados, la tecnología va a servir para nada. Entonces es la apuesta o el mensaje que quisiera generarles. 323 evaluaciones de desempeño en el 2013, 382 evaluaciones realizadas, y en el 2015 440 médicos activos que están siendo objeto de la evaluación. Una evaluación de competencias transversal que incluye satisfacción del paciente, cierre efectivo de historias clínicas, cumplimiento de agendas, formulación efectiva y a tiempo, adherencia a guías de práctica clínica y auditoría de historias clínicas. Y los doctores dijeron: se nos metieron al rancho. Pero en realidad eran métricas que teníamos, lo que pasa es que estaban desordenadas, no estaban alineadas, no tenían un propósito. Y esta es la forma como empezamos a mirar los bloques de competencias cualitativas y decíamos: ok, inaceptable, necesita mejoramiento, alcanza las expectativas, excede las expectativas y es excepcional. ¿Y qué creen que pasó cuando corrimos este primer modelo al 2013? Claro, todos los médicos se calificaron en 4 y 5, ¿sí? Es natural. Y lo decía el doctor Feisen, que maneja el Hospital Metodista, una red de 2,000 médicos. Todos los directores médicos, incluidos sus líderes, tienen una chequera social y se la gastan dependiendo de la relación que quieran, porque en algún momento van a volver a la práctica clínica y van a tener que confrontar esa responsabilidad de rendición de cuentas. Pero lo más interesante, más allá de los resultados, que son buenos, por supuesto, y que tienen unas buenas métricas, vale la pena
resaltar que el factor común de estándar para decir este porcentaje de cumplimiento es 3.6 sobre una escala de 1 a 5. O sea, los datos se ven bonitos, pero estamos reflejando una métrica con una meta de 3.6. Y en el 2014 entonces nos dimos a la tarea otra vez simbología, transformación de cultura. Le dijimos a los doctores cómo quieren ver su evaluación de desempeño, lanzamos un programa de comunicación y bueno, puede ser cliché, pero dijeron, bueno, es un camino, queremos que nos muestren un camino y bautizamos el programa de evaluación de desempeño One Way, un camino, es una forma de hacerlo o es nuestro camino. Y aquí están algunas de las mediciones, voy a pasar muy rápido para privilegiar otros componentes de la presentación. Y quizás lo más importante ocurre en el 2014. Y era la hipótesis oculta que no le contamos a nadie en el equipo. Y yo le decía, tranquilos, no se preocupen, se van a calificar bonito, es natural, somos humanos, todos haríamos lo mismo, yo haría lo mismo. Si me piden que evalúe a un compañero, amigo y colega, sería difícil inicialmente decir qué está haciendo bien o qué puede mejorar. Pero cuando corrimos el mismo modelo de evaluación cualitativa, sorprendentemente empezaron a surgir las calificaciones en 2. Necesita mejoramiento, porque la gente ya estaba entendiendo el propósito de la evaluación, ¿sí? Y a pesar de que en el 2013 recuerdo el silencio magno del comité médico cuando presentamos los primeros resultados, todo el mundo está de acuerdo y estaban tan callados como ustedes. Y después de que salimos, me dijeron, Carlos, ¿cómo se te ocurre mostrar en discriminación positiva que yo soy el mejor que mi compañero? Eso me va a generar problemas. Y estábamos presentando los resultados con discriminación positiva. Ni siquiera estábamos diciendo, por respeto y por ética, quién podría hacerlo mejor. Pero esto ya era una buena señal que el modelo estaba funcionando, y es que el concepto de transparencia estaba permeando a los líderes clínicos. Y aquí ven ustedes el segundo esfuerzo más importante, y es que las evaluaciones de calificación de experiencia del paciente medidas a través de satisfacción, 4.67 es la calificación general de servicio que dan los pacientes al hospital a través de los diferentes elementos, buzones, encuestas, etcétera. Y aquí ustedes ven 2.546 encuestas que hizo el equipo de experiencia del paciente, la mayoría de ellas a través de una empresa tercerizada. Agentes de servicio preguntándoles después del ciclo de servicio al momento cómo le fue con el doctor. Por supuesto concertado, anunciado a los doctores y soportado cualitativamente con el departamento de investigaciones. Y estas métricas, lo interesante es, miren que aquí hay resultados superiores a las métricas generales de servicio del hospital. Pero detrás de estas buenas calificaciones hay calificaciones de 4.2, de 4.3, ¿sí? Que están para los líderes clínicos, para sentarnos persona a persona y decirles, ok, la calificación de cardiología está en 4.84, aplausos para el equipo, pero vamos a hablar del doctor A y del doctor B, y queremos entender por qué el doctor A y el doctor B está en 4.3 o en 4.4. No vamos a sacarlo del hospital, no lo vamos a poner una estatua con la cabeza hacia abajo, ni vamos a señalarlo en los pasillos del hospital. Es una información confidencial y esa promesa se cumple. Pero queremos entender por qué, si es un tema del proceso de atención o es un problema de actitud o es un problema de que el doctor no entiende cuál es el nivel de servicio y de experiencia del paciente que queremos transmitir a través de nuestras líneas de trabajo. Cuando hicimos esto, entonces empieza la tercera fase, y es que la preocupación genuina por los datos. Bueno, Carlos, muéstrame cómo lo estás haciendo y cuál es la muestra estadística y cuáles son los… Y lo mostramos abiertamente y construimos y mejoramos el modelo. Y por supuesto, qué fácil es que los doctores hagan las evaluaciones a tiempo. Muy difícil. No tengo tiempo, tengo la agenda ocupada. Entonces, estos son datos reales del 2014 y es el 83% de los doctores lo cumplieron dentro del cronograma establecido. Pero había un 17% que, a pesar de que les escribíamos, los hablábamos por los pasillos, les decíamos, no lo lograban. Entonces lo que hicimos es incorporamos un bonus extra al que lo hiciera on time, a tiempo. Y esperamos que eso resulte. Ah, que es conductista. No, es humano.
¿sí? Si te premian por hacer algo mejor, lo vas a hacer, ¿sí? Y aquí entonces ya tenemos el ranking de desempeño, y este es medicina cardiovascular y soporte nutricional. Es lógico y era esperable, pero eso le dio mucha satisfacción a los líderes clínicos. Y quizá lo más importante de comparar la evaluación 2013-2014 es que con la misma herramienta, variando discretamente las ponderaciones, el 73% de los líderes clínicos mostraron mejora. ¿Una mejora sutil? Sí, pero había entendimiento. 62% de los médicos para el periodo 2014 en rango superior o extraordinario, y por supuesto el área de enfoque estaba mostrando los resultados más importantes, y es medicina cardiovascular, neurociencias, el hospital pediátrico y trasplante, que son las áreas de excelencia que hemos definido para el hospital. Y aquí entonces lo que hicimos con el área de gestión humana fue unir las competencias core de todos los colaboradores y generar competencias comunes, con 2 competencias adicionales para las posiciones de liderazgo clínico. Entonces ya tenemos un modelo unificado, ¿sí? No importa que nuestros doctores tengan un modelo de contratación de prestación de servicio como lo tienen en su mayoría, podemos lograrlo. Si el hospital en unos años definirá que los doctores serán pagados por nómina bajo un contrato formal, eso será algo que tendremos que definir en el futuro. Pero lo importante es que lo logramos bajo el modelo de vinculación y de relacionamiento que tenemos, que era un paradigma que teníamos. No lo van a lograr porque los doctores no se van a adherir porque es que son contratistas. Falso. Los doctores están tan preocupados por sus pacientes que la forma en cómo les llega el dinero a través de un contrato de prestación de servicios o de nómina es secundaria. Que tiene elementos diferenciadores, probablemente sí, pero no para este modelo. Y aquí están rápidamente las 10 competencias, y estas competencias, lo interesante es que arrancamos por el área médica, pero esas competencias van a tener claramente una diferenciación clarísima. Desarrollo de otros y visión estratégica para los líderes clínicos. Y por supuesto, como les mencioné, objetivos institucionales y objetivos de servicio. Y algo que es bien interesante y bien llamativo que nos permitió la inclusión de la herramienta es algo que es, desde mi juicio, algo fundamental. Y es que cada doctor y cada enfermera y cada persona de apoyo de la gestión del hospital va a poder desarrollar una bitácora de objetivos personales. Entonces, si ustedes me preguntan aquí en objetivos personales, yo quisiera decirles que gracias a Plaintree, hace un año, generando un taller, hice un reconocimiento público y un compromiso de bajar con alegría de peso. Y bajé 10 kilos en el último año, haciendo ejercicio y mejorando los hábitos de vida saludable. Pero eso está en mis objetivos personales y los puedo compartir. ¿Cuáles son los objetivos personales? Pues tienen que estar alineados en donde trabajamos. Y, por supuesto, los objetivos organizacionales específicos alineados a la estrategia y a las metas del año, control de infección, reducción de estancia hospitalaria y objetivos de resultados clínicos para cada médico. No tenemos las bases de datos para cada uno, tenemos una enorme lista de selección de objetivos y ya están descritos y es una meta de selección. Y entonces empieza a generar ese diferenciador y espero que lo entiendan a través del crecimiento, y es que las competencias organizacionales unificadas van a pesar en el 2016 el 30%, y los objetivos específicos de resultados clínicos y los objetivos organizacionales el 70%, pero no significa que sean diferentes, y les voy a dar un ejemplo. Tiene gran capacidad para tratar y educar a sus pacientes, y aquí el jefe o el líder lo califica en 5. Entonces déjenos entender, señor líder, por qué en un objetivo específico este es el doctor que tiene más quejas porque llega tarde a la consulta. Y eso no lo hace bien o mal doctor, lo hace un doctor inapropiado para el proceso que estamos gestionando. Entonces, y probablemente el doctor no llega tarde porque sea mala clase o mala persona, sino porque tiene tanto trabajo que no se ha sentado con su líder a decir a qué renuncia y qué privilegia en su trabajo.
Y otra vez, enfoque y guía. Y aquí está un poco más claro, y es cómo lo volvemos en la práctica a través de un ejemplo. Entonces, reducción específica de la estancia 0.5 días en la línea de cuidado cardiovascular. Objetivo institucional para una línea de cuidado. ¿Cómo se traduce en un objetivo específico de servicio? El porcentaje de médicos hemodinamistas que se adhieren a la ruta clínica de manejo de síndrome coronario agudo para angioplastia. ¿Y cómo se articula esto? Con dos indicadores de desempeño médico. Y es, ok, ¿cuál es el porcentaje de angioplastias vía radial que hacen sus doctores, señor jefe de hemodinamia? Y el que ha definido. Pero ¿por qué es importante? Porque eso acorta la estancia y le genera un bienestar de recuperación enorme al paciente. ¿Y cuál es la complicación? Entonces, normalmente todos los médicos se esfuerzan genuinamente en mostrar eso, pero no hay una conexión de cómo la guía o la vía y cómo la estancia se conectan, y es lo que estamos generando. Y lo estamos haciendo de una manera sencilla, y aquí es donde la tecnología informática empieza a generar bondades. Y lo hacemos como calificaríamos nosotros este hotel, por ejemplo. Si algunos de ustedes son huéspedes de este hotel, pueden entrar a TripAdvisor y calificar con 3 o 4 estrellas la atención del hotel. Pero entonces, ok, miremoslo entonces siguiendo el ejemplo. Y los datos son simulados, no corresponden a la realidad, porque sencillamente no los publicamos, no tenemos todavía el coraje para publicarlos, pero vamos a tenerlo claramente. Y aquí los doctores les da muy bien, cumplen, dijeron que el 98% de los procedimientos de angioplastia coronaria iban a ser por vía radial y cumplieron el 99%, entonces perfecto. Aplausos para los doctores, están haciendo bien lo que tienen que hacer. Okay. ¿Y cuál fue el porcentaje de adherencia de la vía de cuidado definida para ese paciente? Ok, lo hicieron bien, dijeron que 95% de lo que estaba definido en la vía clínica, ¿cierto? El protocolo de atención, perfecto. Tienen 3 estrellas y la estrella es supera, lo cumple, necesita mejoramiento y es intolerable. Esas son las 4 estrellas, es más simple. Un modelo de 5 lo pasamos a 4. Y entonces aquí cuando miramos y revisamos con el líder cardiovascular, decimos, ok, la reducción de la meta estaba en 0.5, pero lograste 0.45. Pero es que es casi, no, dijiste 0.5. Pero claramente en este ejemplo sabemos que no tenemos por qué molestar al grupo de hemodinamistas. Están haciendo bien su trabajo, están alineados. ¿Sí? Probablemente el problema esté en otros grupos clínicos y tenemos que buscarlo e identificarlo, a menos que las mediciones no sean consistentes, pero las mediciones en general son consistentes. Y ya para terminar, la perspectiva futura. Creo que el sueño de tener la famosa caja de 9 posiciones que tiene cualquier organización a nivel mundial, la vamos a consolidar en la fundación. Y ok, ¿cuál es el desempeño demostrado y cuál es el potencial de desempeño? Porque yo puedo ser muy bueno en una posición, pero si me mueven a otra posición, ¿será que voy a lograrlo? Y eso es lo que estamos buscando, y es gestionar a las personas. Y cuando hablamos de gestionar a las personas no puede confundirse con manipularlas o moldearlas, no. Gestionar a las personas hay una comunidad genuina que quiere trabajar por los pacientes y esa comunidad tiene que organizarse e integrarse. Planes de capacitación, planes de desarrollo y algo muy importante, los planes de sucesión. Algo que me dio enorme satisfacción de la reunión al final de la tarde de ayer fue el reconocimiento en la OES que hicieron ayer a las personas que ya no los acompañan. Y eso se llama trascender. ¿Cuál es el promedio de los doctores de la edad? 43 años somos, en general, algunos más que otros, una población de médicos jóvenes. Pero en las líneas estratégicas ya hay médicos que están envejeciendo. Y trascender y el legado de lo que hemos construido a través del liderazgo médico es muy importante y es algo que no podemos descuidar y por eso esto ocupa la agenda primaria de nuestra junta directiva. ¿Qué vamos a hacer? Ya. El modelo es tan positivo que nuestras enfermeras, 330 enfermeras profesionales, están trabajando para copiarlo.
Y es el mismo modelo y vamos a evaluar a los doctores y a las enfermeras con el mismo rasero, en un principio de equidad y simetría, algo que nos mencionaba nuestro conferencista anterior. Vamos a dejar de ser los llaneros solitarios y los protagonistas de novela del hospital para convertirnos en un grupo importante que trabaja y logra resultados en equipo. Apoyo al modelo de visibilidad y transparencia de los resultados de los principales niveles de cuidado por complejidad del portafolio de servicios. Entonces eso no importa si el hospital se queda y no se va a quedar claramente en pago por servicios o va a modelos de pago por desempeño como estamos trabajando. Lo importante es que esto para los aseguradores es confianza. Y por supuesto la visibilidad de los resultados para la comunidad. Y no se trata de herramientas sofisticadas de mercadotecnia, de cuál es el mejor doctor, como funciona en Estados Unidos, sino es, ok, aquí tenemos un doctor que puede hacer el reemplazo de su cadera. ¿Quiere ver los resultados del doctor? Y probablemente, si usted quiere un doctor muy técnico, va a tener un doctor muy técnico. Si quiere un doctor muy empático, va a tener un doctor muy empático. Y si quiere a alguien que esté muy orientado a la investigación y usted participar en una línea de innovación, va a tener el doctor. En eso estamos construyendo claramente nuestra ruta del futuro. Y el mensaje final, el mensaje después de todo este conjunto de ideas que quiero que se lleven a sus áreas de trabajo, las 2 Is y las 2 Es. Esto para mí es inspirador y es la inspiración, que es algo que se nos olvida cuando estamos en las mesas directivas. ¿Por qué la gente entra y cruza la puerta del hospital? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Y esto es la inercia y la fuerza que genera que las personas se centren en lo importante. Y es lo que se trata de, ¿qué puedo hacer yo hoy por ti para hacerte mejor profesional? Hoy tengo una competencia y puedo entregarte ese conocimiento para que tú seas mejor que yo o igual que yo y que el equipo sea mejor. Y es paradójico porque cuidamos todos los días los pacientes, pero la ecuación de nosotros cuidándonos a nosotros mismos a veces no parece funcionar. Y es una ecuación muy importante. La infraestructura, por supuesto, siempre podemos hablar de procesos, sistemas, metodologías, Lean, Six Sigma, innovaciones, calidad total. Ahí están las metodologías y hay que apropiarlas y hay que seguirlas con rigor. La educación, porque al final si queremos seguir esas metodologías hay que educar a los equipos de trabajo. Y la evidencia, no como la entendemos los doctores de cuál es el ensayo clínico randomizado doble ciego que soporta esto. No, la evidencia es mostrar los resultados y decir, oye, hay un equipo que lo está haciendo bien, vamos a mirar el equipo de hemodinamia, quiero entender cómo hicieron la base de datos y cómo es que se miden a ellos mismos y qué puede hacer Lean Six Sigma y Lean Healthcare en mejores prácticas de referenciación y cómo el equipo de gestión clínica está apoyando a este equipo para desarrollar una mejor práctica en alguien que no lo está haciendo tan bien. Al final, todo se traduce en 4 cosas importantes y es la evaluación del desempeño médico en nuestra institución y es la invitación para que ustedes tomen componentes de este modelo. Es un modelo de rendición de cuentas, pero rendición de cuentas no como nos enseñaron los modelos educativos y pedagógicos tradicionales que todos aprendimos, ¿no? Te fue bien, te fue mal, tienes que hacerlo mejor. No, rendición de cuentas es, oiga, tengo un problema con mi equipo o tengo un equipo campeón y tengo la responsabilidad de enseñarle a alguien que no esté funcionando muy bien. Eso es parte de la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Para qué? Para desarrollar a las personas. Y tener al final no un indicador de rotación que nadie entiende, que lo miramos de una u otra manera, sino fidelidad de los equipos y los doctores basados en la felicidad que genera la excelencia. Porque todos nosotros, todos, independientemente de nuestra posición, queremos estar en un equipo ganador. Y eso no se nos puede olvidar. Transformación, transparencia para la trascendencia. Es el mensaje final que quiero compartir con ustedes. Es menos difícil de lo que creen, solo hay que tener orden, metodología y valentía. Así que los invito a ser valientes. Muchísimas gracias.